Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Hola, mis estimados y estimadas radioescuchas de Nesa Radio 97.3 FM. Su amiga Verónica Andrade Soto les da la más cordial bienvenida a este programa especial 25 Senderos de Paz, un camino que hemos empezado a recorrer. Y les agradezco que nuevamente sigan con nosotros esta transmisión que estamos desde hace ya un poco más de 6 meses transmitiendo con ustedes y para ustedes. Les agradezco que estén caminando nuevamente con nosotros por aquí, por Senderos a la Paz. Otro gran saludo a todas y a todas quienes formamos parte de esta gran familia de Nesa Radio 97.3 FM, especialmente a nuestra compañera Rocío Román y al compañero Alejandro Reyes, que son los directivos de este gran esfuerzo radiofónico. Y a nuestro operador técnico que se encuentra del lado de los controles y que siempre ha hecho posible la transmisión de estos programas que hacemos con mucho cariño para todos ustedes y esperemos les esté interesando y que les estén ayudando en algo para poder comprender la gran problemática social en la que estamos inmersos, pero que de alguna manera con el objetivo de poderles ayudar a quienes nos escuchan para poder darles herramientas suficientes o necesarias para que puedan pacificar su entorno a través de este programa Genera Cultura de Paz. Y también de Nesa para el mundo nos pueden estar escuchando también a través de nuestras páginas de internet en nesaradio.com y nesaradio.org.mx. También nos pueden llamar a cabina. Les recordamos también que pueden escribirnos, comentarnos a través de nuestra página de Facebook, que también se llama Nesa Radio 97.3 FM. Pueden hacer sus comentarios, no solo de este programa, sino de toda la barra programática que nosotros preparamos para ustedes. Hoy tenemos muchos invitados especiales que el día de hoy nos estarán acompañando y que vienen con nosotros a festejar 25 Senderos a la Paz, un camino que hemos empezado a recorrer con ustedes. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos, porque además ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo en nuestras redes sociales son nuestros principales invitados cada semana, porque queremos que nos acompañen en un recorrido y en un desfile por todos los programas que hemos tenido en las emisiones de Senderos a la Paz. Ustedes recordarán que al inicio de estas transmisiones expusimos el motivo de este programa y que fue fundamentalmente el de poder llevar a la gente de Nesa y a la de la zona oriente del Estado de México y de la Ciudad de México, un programa que contribuyera a dar herramientas y elementos para poder ir pacificando nuestros entornos. Quienes conformamos esta radio comunitaria estamos convencidas y convencidos de que la radio tiene este fin también, el de poder promover y difundir la cultura de paz. Es uno de los papeles fundamentales que tenemos desde Nesa Radio, que es una radio comunitaria y que tiene el objetivo fundamental de llegar a ustedes y de hacerles llegar contenidos que les ayuden a fortalecer la ciudadanía. Para ello también, en estos primeros 25 programas, nos hemos esmerado en traer una vasta cantidad de invitadas e invitados que nos ayuden a entender y que nos den herramientas
sobre qué es la cultura de paz, y así como la de poder comprender la funcionalidad y las ventajas de qué son los mecanismos alternos de solución de conflictos. Bien, con esta breve introducción vamos a empezar. Para que nos explicaran qué son los mecanismos alternos de solución de conflictos, tuvimos en nuestra primera misión, que además fue inaugural, la presencia de Rafael Lobo, que desde Monterrey nos vino a platicar junto con Oscar Zavala de la Ciudad de México, que nos dijeron qué son los mecanismos alternos de solución de conflictos. Vamos a escucharlos. Claro que sí, muchas gracias, Verónica. Un gusto estar en tu programa, felicitarlos por esta iniciativa y por supuesto encantado de participar. Y bueno, la pregunta es muy buena. ¿Qué son los mecanismos alternativos? Y a diferencia un poco de lo que nosotros conocemos, y hay que decirlo como abogados desde el punto de vista jurídico, pues sí, la solución alternativa de conflictos parecería ser algo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos verdaderamente inmiscuidos en el sistema jurídico mexicano. Los sistemas romanistas están construidos con la base en el litigio, en la construcción del litigio, cuando parecería que ver otros sistemas jurídicos nos permitiría ver la solución alternativa como un verdadero tema de acceso a la justicia, ¿no? Entonces, este tema es muy relevante porque hay que reconocerlo, el conflicto es inherente a las relaciones humanas. No podemos entender nosotros una sociedad donde no haya conflictos. La diferencia que puede haber es cuáles van a ser los mecanismos para poder solucionarlos. Y tenemos dos vías muy claras. Una vía es la vía que nos da el Estado de Derecho, que también es una cuestión que pueden conocer los tribunales, las autoridades administrativas, y la otra vía que, si bien también es reconocida por el propio Estado de Derecho, como los mecanismos alternativos, deben de ser la base para abrir puertas de diálogo, puertas de discusión y la construcción de acuerdos, ¿no? Entonces, a la pregunta muy concreta de qué son los mecanismos alternativos de solución de conflictos, podemos decir que son a la par mecanismos de acceso a la justicia, de apertura al diálogo y de la construcción de acuerdos. Es decir, una nueva herramienta que, si bien lo comentabas tú muy bien, Verónica, es una herramienta de la que se hablaba poco, porque ahora se habla mucho más, hay que decirlo. Son temas que ahora se abordan mucho en los planes académicos, en los proyectos institucionales, se habla mucho más, pero son verdaderamente mecanismos y medios para alcanzar, como bien lo llama tu programa, la paz. La paz a través de la construcción de acuerdos y de nuevas soluciones a los conflictos que a lo mejor en un principio no podríamos haber solucionado a través de mecanismos alternativos. Muy bien, muchas gracias, maestro. Rafa, ¿qué nos puedes decir desde tu experiencia? Bueno, primero agradecer la invitación de estar aquí en compañía de Oscar y poder iniciar el año de esta manera platicando estos temas tan necesarios. Yo, complementando lo que ya comentó Oscar, que es, vamos a decir, como una visión enfocada al mundo, por ejemplo, muy de los abogados o de los temas de tribunales o de impartición de justicia, donde ya tiene más de 20 años esto y bueno, ha tenido algún tipo de evolución. Yo quisiera a lo mejor hablar un poquito más allá más allá de las reformas, más allá de las leyes, porque este es un programa que va dirigido para el público en general, que sale en frecuencia modulada, que sale por internet. Me gustaría hablarle también a las personas que los métodos alternos realmente no es algo que se haya inventado como para resolver los problemas de los tribunales, es decir, vamos a hacer algo para desahogarlos. Eso puede ser un efecto, una consecuencia, pero no es el objetivo original. Realmente es una propuesta diferente de resolver los conflictos. Esto tiene que impactar entonces en el estilo de vida. Los que nos dedicamos o pretendemos dedicarnos a este tipo de actividades, entendemos que va más allá de solamente una metodología, una cajita de herramientas o habilidades, sino se va haciendo, realmente tiene un fondo filosófico importante y tiene que ver con el nombre de tu programa, tiene que ver con construir cultura de paz, porque son mucho más los asuntos que están afuera de los tribunales, con o sin algún tipo de atención, que los que pueden caber. Aquí Nuevo León es un estado que tiene 5 millones de habitantes, pero solo llegan como menos de 140,000 casos al año en todas las materias. Y a mí nadie me va a hacer creer que 5 millones de personas, por más buenas que sean, no generan más problemas que esos. Entonces, si no llegan a los tribunales, ¿en dónde están los problemas verdaderamente? Y es algo lo que a lo mejor podemos platicar el día de hoy en tu programa. Muchas gracias por invitarme.
hablar de la solución de conflictos en México, nos platicó Luz de Lourdes Angulo López, que estuvo con nosotros desde Sonora y nos contó un poco de cómo se implementaron estos mecanismos alternos de solución de conflictos en México y un poco de cómo ha sido su historia. Vamos a escucharla. Fíjate que la más conocida, vamos a comenzar por ahí, es pues la solución adversarial, es decir, tú vas, te presentas al tribunal, mueves la maquinaria judicial, fiscalía, tribunales, en fin, ¿no? Normalmente esa es la que todos conocemos, los medios de comunicación se enfocan en ello, pero luego, esa es la número 1, ¿no? La número 2 para solucionar los conflictos y que está presente, te voy a decir, desde el 93, cuando se iba a dar la firma del Tratado de Libre Comercio en el 93, aparece en 1995 la primera ley de mediación en México de Quintana Roo, que estuvo dormida mucho tiempo por ahí, nadie lo utilizaba, el sistema empresarial, comercial estaba plasmado por ahí lo que era la solución, los mecanismos de solución de conflictos, entre ellos se le daba mayor peso al arbitraje y por ahí apareció. Sin embargo, te digo, a pesar de que está por ahí lo que es en el 95, lo que es la ley de mediación en Quintana Roo, también estaba presente, te voy a decir, lo que era conciliación laboral, ¿no? Que actualmente ya sufrió un cambio y que vamos transitando por ahí. En 1993 aparece en el posgrado en Derecho por primera vez en México, en el sistema educativo de nivel superior a nivel posgrado, lo que es la mediación. Y me resulta inevitable pues hablar en este caso de lo que es el doctor Pesqueira, Jorge Pesqueira Leal, quien después de hacer varios posgrados, le parece que una manera de solucionar los conflictos, de hacer pacificación, dándole al ciudadano, al justiciable, ese derecho por sí mismo, en lugar de asistir a otro, hacer el movimiento del aparato judicial, aparece la mediación en una especialidad en Derecho y Psicología de la Familia, que ese es otro gran tema, ¿no? ¿En dónde fue esto, Luz? Perdón. ¿En dónde fue? Esto fue en la Universidad de Sonora, en la coordinación de posgrado en Derecho, que en ese momento él asumía y que aparece, te digo, en México por primera vez a nivel de educación superior, posgrado, en esta especialidad, en Sonora. El doctor Pesqueira Leal es sonorense, es de Hermosillo, algunos lo conocerán, algunos otros no, pero es conocido o le han puesto la etiqueta como el padre de la mediación en México, en el sentido de que ha sido el gran comunicador en el sentido, o portavoz de lo que son las de solución alterna, ¿no? De la justicia autocompositiva. Luego, como te digo, aparece lo que es la conciliación. También está presente por ahí esto que nosotros no le tomamos en cuenta. Las juntas de aveniencia, cuando se van a divorciar, que seguramente tú y yo, que somos abogadas, sabemos lo que es la junta de aveniencia en un divorcio, en el proceso de divorcio, ¿verdad? Y ese también es uno de los poquísimos espacios conocidos porque no le damos la importancia, pero es un acuerdo para solucionar de manera pacífica un conflicto familiar que te puede llevar o no al divorcio o que al final de cuentas te puede seguir por años el proceso judicial. O la solución de conflictos que está implicado el adversarial y no adversarial. Y desde Argentina, una de las varios invitados que han pasado y han desfilado por este programa, tuvimos la visita de una de las grandes promotoras de paz, Alicia Millán, quien nos platicó sobre la importancia de los valores en los procesos de paz. ¿Qué pregunta me has hecho? Los valores. Yo no creo que hemos perdido valores.
creo que estamos en una sociedad en ebullición. Los cambios producen muchas resistencias. Estamos asistiendo a cuestiones que ni siquiera imaginábamos que íbamos a vivir. Y los valores que son atributos, son cualidades que anidan en nuestro corazón. Yo creo que forman parte de nuestra naturaleza. Y Vero, si me permitís una metáfora, creo que los valores son como una brújula y guían nuestra vida hacia una sociedad como la que soñamos, pacífica. Los valores nos guían en nuestra conducta para vivir en armonía con nuestros semejantes y con nuestro planeta, que es la casa grande, el hogar que nos alberga. No creo tanto en la crisis de valores, sino en la crisis que se nos presenta con los cambios de paradigmas. Nuestros valores, los de toda la humanidad, porque el bien y el mal no han cambiado desde la prehistoria hasta aquí. ¿Es el bien o es el mal? Creo que son la más cabal expresión de nuestro propio espíritu de mujeres y de hombres. Los valores son inescindibles a nuestra vida. Bien, Alicia, entonces podríamos estar entendiendo que el reconocer los valores o qué son los valores en cualquiera de los ámbitos en los que nos podamos desenvolver, los podemos identificar, así como lo estás comentando tú. Entonces, ¿cómo ayudan los valores de estos de los que nos estás platicando? Y si nos pudieras dar unos ejemplos de qué son los valores en la construcción de una sociedad más pacífica. Eres muy aguda preguntando, ¿eh? Tienes un alma de periodista realmente admirable. Gracias. Pero yo estoy convencida, y no tanto desde la academia, sino desde la vida misma, que los valores, igual que la satisfacción, el deseo de la felicidad, que ya analizaban los presocráticos, son rasgos distintivos de nuestra humanidad, de nuestro ser como humanos. Y cuando nosotros vivimos con los valores, sostenidos en los valores considerados como recién comentábamos, vamos alcanzando la paz interior, la calma, lo que no significa que no nos disturbiemos frente a determinados episodios. Significa que podemos entender que la vida es esa sucesión, es como decía Ilya Prigozhin, ¿no? Esto que muta, que nunca hay una tranquilidad completa. Eso es la teoría del caos. No es que todo es un desorden, es que hay etapas de orden y etapas de desorden. ¿No? También se habla se la conoce como la teoría disipativa. Cuando uno tiene paz interior, y solamente la paz interior, dice a dormir en calma, uno lo tiene cuando viven los valores que inculcan los padres, los abuelos, los maestros. Uno lo irradia, y lo irradia en la familia, en la comunidad, en su trabajo, en la biblioteca. Y un gran maestro que yo tuve, Amitai Etzioni, yo tuve el honor de ser su alumna después de haberlo leído, por una cuestión fortuita, fue mi profesor, y estuve cuando a los 75 años presentó su libro de la nueva regla de oro. Y él dice que toda la vida de las personas se da en y a través de organización. La familia, la escuela, la universidad, el lugar donde trabajamos, la radio, el consejo profesional.
Y si nosotros irradiamos paz allí, la suma de todas esas organizaciones constituyen la paz social. Y solamente la alcanzamos viviendo acorde a nuestros valores. Bien, es momento de irnos a un breve corte de estación y regresamos con este programa especial, 25 Senderos a la Paz, un camino que hemos empezado a recorrer. No se vayan, regresamos en breve. Estamos en Senderos a la Paz, en esa radio 97.3 FM, la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Nuestra radio es una radio sin fines de lucro y que se mantiene con las aportaciones que hacemos quienes integramos esta radio. Si deseas apoyarnos con un donativo o colaborar con nosotros para poder seguir manteniendo las transmisiones de estos programas, comunícate con nosotros a cabina y te atenderemos de inmediato. También les quiero comentar que en esa radio 97.3 FM forma parte de AMARC México. Bien, continuamos con el desfile de nuestros grandes invitados de estos 25 Senderos a la Paz, un camino que hemos empezado a recorrer juntos, ustedes y nosotros. También estuvo con nosotros Francisco Gorjón, que desde Nuevo León nos ayudó a entender la importancia de la mediación como una vía para el bienestar y la felicidad. Tema que por demás interesante, pues nos explicó cómo esta conjunción nos lleva a la paz social y también a la personal. Vamos a escuchar. Mira, la mediación es un método de solución de conflictos en el que un tercero experto en un conflicto determinado ayuda a personas que se encuentran en un problema en el cual él es el experto y él les ayuda a que se comuniquen, él les ayuda a que se pongan de acuerdo. Por eso es que a la mediación se le conoce como una negociación asistida. Entonces, este tercero lo que ayuda es un representante de la realidad y ayuda a que las personas puedan sincronizarse y puedan entender cuál es el problema que tienen y pueda ayudarlos a resolverlos. Nosotros los mediadores se nos conocen también como gestores y transformadores de conflictos. ¿Por qué? Porque quien principalmente resuelve el problema son las mismas personas las que lo resuelven. Nosotros los mediadores les ayudamos a que lleguen a ese punto. Y en cuanto a la pregunta de por qué es una garantía,
Entre los elementos fundamentales para hacer una sociedad pacífica está sin duda el de la familia. Para entender el papel tan importante que juega la familia hoy en día y también el de la mediación, estuvo con nosotros desde Tabasco Óscar Pérez Baxín para hablarnos y compartir los procesos pacificadores en la familia. Te invito a que continúes con nosotros. Sí, así es. Nunca pensamos que al inicio del 2020 pudiéramos, nadie se imaginó, nadie lo vaticinó, ninguna mente en ningún lado pudo darse cuenta de lo que iba a ocurrir y de lo que nos iba a pasar a todos y de lo que iba a pasar también con las familias y sobre todo al interior. No estábamos preparados, hay que decirlo verdaderamente que nadie estaba preparado para algo así. Claro. Nuestras familias al interior nos peleamos, discutimos, tenemos desacuerdos por la comida, por la ropa, por los espacios, etcétera, etcétera. Nunca nos habíamos estado tan cercanos y tan próximos y con tanta inversión de tiempo en la familia. Eso sin lugar a dudas. Y luego llegar a meter el trabajo a la casa, llegar a meter la escuela a la casa, llegar a meter el centro de recreo a la casa, sí implicó muchísimas cuestiones que se tienen que se tuvieron que reestructurar, que renombrar, que inventarnos como nuevos sujetos sociales durante el tiempo del confinamiento. Y sobre todo también de estar escuchando noticias de lo que estaba aconteciendo, de cómo iba evolucionando en el país y en el mundo, y también la cercanía, la proximidad que tuvimos con los casos de familiares ya con nombres y apellidos, porque a veces nos llegan noticias sin nombre y sin apellido y no las tomamos muy en cuenta. Ahora yo creo que sí estamos más sensibilizados. Mucho se dijo, mucho se habló de que esto nos iba a cambiar, esto nos iba a hacer diferente como sociedad, como humanidad, pero yo creo que han pasado otros procesos bien interesantes que hay que discutir para saber y dotar a las familias de herramientas de empatía, de herramientas de resiliencia, de herramientas de cómo afrontar duelos, etcétera, etcétera. Bueno, un sinfín de lecturas en todos los sentidos. Óscar, ¿tú consideras que pueden ser atendidos y resueltos de forma pacífica cualquiera de los conflictos que pudieron haber, o muchos de los conflictos que se pudieron haber dado en ese transcurso? Sí, yo creo que sí. Lo más importante de todo es la comunicación, el diálogo, el habla. Pero regularmente nosotros no estamos acostumbrados a hablar. La horizontalidad que existe dentro de los roles en la familia están marcados así: papá, mamá, el hermano mayor y los demás. Siempre las decisiones se toman de manera horizontal, de manera vertical. Esto hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Quizás no nos habíamos percatado de la oportunidad que tenemos cuando hablamos, cuando decimos, cuando escuchamos a la otra parte, porque también la otra parte tiene mucho que decir. Como sabemos, en mecanismos alternativos de solución de conflictos, las personas que se encuentran en un conflicto, el mediador lo que tiene que hacer es escuchar a ambas partes, porque todos tienen su misma versión, todos tienen su propia versión, todas tienen su propia percepción de cómo se fue desarrollando y generando un conflicto, y al interior de la familia no estábamos, yo creo que preparados a tener tanto diálogo, tanto tiempo muerto al interior de las mismas, y que nos permitiera vernos, escucharnos y sabernos de qué vamos, de qué va la vida. Sin lugar a dudas que no sabemos platicar, no sabemos escuchar, no queremos muchas veces escucharnos también, y eso propicia graves conflictos dentro de la familia. Imagínate que, por ejemplo, alguien que sale a las 7 de la mañana de su casa y regresa hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes, o inclusive sábados también, no estábamos acostumbrados a tener esas figuras dentro de la casa, y cuando las tenemos, pues reinventarnos, checar a ver qué podemos hacer, sobre qué podemos platicar, y como bien decías, sobre los tiempos muertos que tenemos, qué podemos hacer con todo ese tiempo que nos queda al estar confinados en la familia. Y sí, realmente, antes de la pandemia también existían conflictos, pero bueno, los datos duros que nos presentan organismos que se dedican a recabar información con respecto a la familia, a la violencia y a la delincuencia, dicen que se incrementaron hasta
40, 50 y 60% las cuestiones de violencia al interior de la familia. Y tuvimos que reinventarnos, unos más bien que otros, con las capacidades que cada uno tiene y con muchas cosas también externas, pero que también impactan a la familia, como sería la cuestión económica, la cuestión laboral, etcétera, etcétera, y que está ahí presente, ¿no? También contamos con la presencia de un gran mediador escolar. Desde Morelos estuvo con nosotros Alejandro Sánchez Yáñez, quien nos ayudó a entender la importancia de la mediación escolar como un pilar para la pacificación de nuestra sociedad. Vamos a escucharlo. Antes que nada quisiera delimitar un poco el contexto, que conociéramos el enfoque y las premisas que tiene el sistema educativo para estos temas. Vemos que la Ley General de Educación establece que los niños tienen que garantizarse el derecho y acceso a la educación. Como todos sabemos, desde hace un año, debido al confinamiento por el tema del COVID-19, pues ha cambiado la modalidad de convivencia escolar. Hoy tenemos programas a distancia, sesiones virtuales y se ha modificado un poco la estructura. Pero los antecedentes y registros que tenemos es que precisamente la dinámica, la convivencia entre pares desde las edades preescolar, escolar, media superior y nivel superior, pues llevan una dinámica esencial, donde estamos tratando de modificar esta concepción de que son espacios, juegos, actividades únicamente para niños o para niñas, sino que la perspectiva de género tiene que generarse en un espacio de convivencia dentro del aula y fuera de ella. No nada más en un salón de clases, sino en patios, campos, actividades, laboratorios, campamentos, acantonamientos, dinámicas de esparcimiento, trabajo en equipo y hoy en día esta modalidad virtual. ¿Cuáles son algunos de los problemas que se ha tenido que atender en algunas ocasiones por las comisiones estatales de derechos humanos, en algunos casos por las supervisiones escolares? Pues ha sido esta diferencia de opinión, esa rispidez, ese maltrato escolar, violencia escolar y recientemente conocido como bullying también. Un aspecto diversificado sería el ciberbullying y hoy por hoy los espacios de interacción social que son espacios virtuales, los grupos de WhatsApp, los espacios de convivencia y participación, donde en ocasiones pues hay señalamientos, diferencias de opinión, lenguaje no apropiado, situaciones a veces en algunos casos municipios o zonas de nuestra ciudad, pues tiene que ver también con robos, con consumo de sustancias adictivas y otros factores, ¿no? Entonces, básicamente son estas situaciones y lo más grave es que tenemos registro que en estados como Puebla, pues ha llevado a levantar algunas situaciones muy especiales, inclusive en el tema de intentos o la concreción de suicidios, ¿no? Por estos temas. Entonces, creo que es un tema muy relevante donde debemos de garantizar la secrecía, el buen trato, los valores y sobre todo un mecanismo de mediación para lograr mediar diferencias entre pares, entre grupos y a veces que no saben también los padres de familia cómo o a dónde acudir. Es momento de irnos a otro breve corte de estación y regresamos de inmediato con este programa especial, 25 Senderos a la Paz, un camino que hemos empezado a recorrer. No se vayan, quédense con nosotros, regresamos en breve. Muchísimas gracias por seguir sintonizando la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl.
Aquí en Senderos a la Paz, 25 Senderos a la Paz, un camino que hemos empezado a recorrer. Les quiero recordar que las instalaciones de nuestra radio comunitaria se encuentran en la Cuarta Avenida de esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en el Centro Regional de Cultura de Neza. También nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, en esa radio 97.3 FM, y también les quiero pedir que ojalá puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, que se llama así como nuestra radio, en esa radio 97.3 FM, y también al canal de nuestro programa, Senderos a la Paz. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y se vayan enterando de toda la información que les estamos compartiendo a través de YouTube. Ayúdenos a compartirla y déjenos también sus comentarios. Para nosotros son muy valiosos porque así podemos saber cuáles son sus intereses, sus preocupaciones, si quieren aportar alguna información o bien si tienen alguna duda o alguna temática que quisieran que tratáramos, ahí las podemos recibir. Con todo gusto estaremos intentando acercarles la información que ustedes requieren. También les invitamos para que puedan bajar la aplicación que tenemos para el sistema Android y que pueden utilizar en sus teléfonos celulares o en cualquier dispositivo móvil. Uno de los principios de la mediación y de los mecanismos alternos de solución de conflictos es el de la voluntad. Sin ella, estamos seguros de que no se podría lograr absolutamente nada. Y para este tema, desde Colombia nos acompañó Pablo Arteta Manrique para hablarnos de la voluntad como un elemento para la pacificación. Vamos a escucharlo. Precisamente eso es lo que consideramos que faltó un poco en Colombia, ¿cierto? Que Colombia está polarizada entre izquierda y derecha, casi que 50 y 50 a raíz de la última elección presidencial. Sí. Y pienso que si el proceso de paz hubiera contado más con la voluntad del pueblo colombiano en general, ¿cierto? Porque un profesor mío, Juan Páramo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, precisamente mencionaba en su crítica al proceso de paz desde Toledo, España, Juan Páramo decía que en la mesa había faltado un poco más de presencia de la sociedad civil colombiana, porque la negociación fue entre el gobierno y la guerrilla de la FARC. Entonces debimos convocar, y solo al final del proceso se convocó un poco a las víctimas, pero solo en su condición de víctimas. Debimos haber tenido una participación importante de la población civil, de personajes destacados y gente común en esa mesa de diálogo. Sin embargo, mis críticas al proceso de paz colombiano son de un neófito. Yo no soy un experto en materia de paz, estoy aprendiendo todos los días, estoy teniendo una vivencia de paz desde la mediación, que es mi pasión, y considero entonces que la base de lo que tú planteabas como voluntariedad es lo que nos enseñaron a nosotros como abogados dentro del principio de la autonomía de la voluntad. Es decir, para poder construir la paz tenemos que participar nosotros desde nuestra propia decisión. Esa es la expresión de la voluntad. ¿Por qué es tan importante, entonces, mi querido Pablo, que al hablar de procesos de pacificación se considera la voluntad de las partes para que se pueda llegar a un acuerdo satisfactorio para los que están inmersos en el conflicto? Has dado en el blanco, porque precisamente ahí está la importancia de que las partes reconozcan su responsabilidad en los acuerdos, en la construcción de la escucha activa. Es que lo más importante aún para la construcción de la confianza que está rota, ¿cierto? Y que ha estado rota por 50 años de conflicto en Colombia. Es que son 50 años de un conflicto multiforme, intrasocial, pluricultural, ¿cierto? Porque claro, Colombia es un país de muchas regiones, de mucha población agrícola, de mucha población en las selvas, ¿cierto? Colombia es un país enorme, tú lo sabes, y con una geografía bien inhóspita. Entonces, eso hizo que la estrategia
izquierdista de la guerra de guerrilla favoreciera el interés de la guerrilla de alcanzar el poder por cualquiera de los métodos, es decir, combinando los métodos de lucha. Entonces, ese escenario tan complejo, yo diría que Colombia es un laboratorio de conflictos. Todo el que quiera estudiar y profundizar sobre el análisis de los conflictos, ¿cierto? Que son positivos, esa es la otra claridad que tú la tienes, de la visión positiva del conflicto, porque nos transforma, nos lleva hacia el cambio, nos hace evolucionar. Es decir, Colombia sí tiene esa capacidad que conversábamos ahorita de la resiliencia, ¿cierto? De enfrentar, como lo hemos enfrentado estoicamente, a traumas terribles, porque el ejercicio, por ejemplo, de la acción del narcotráfico unido a la guerrilla, esa fusión que ha habido entre narcotráfico y guerrilla ha sido perjudicial para nosotros. Entonces, volviendo a la profundidad de la voluntariedad y del compromiso de las partes en la solución, es buena parte del asunto. Es decir, la profundidad está en que las partes sientan que tienen la solución. Y eso fue en buena medida lo que nuestro proceso de paz contribuyó, porque nos hemos dado cuenta que sí es posible alcanzar la paz. Y eso es lo que hay que vender, la idea de que la paz es posible. Para ver los avances de los mecanismos alternos de solución de conflictos, en otras partes del mundo tuvimos la visita de María Petronella Popiu, que desde España nos contó su experiencia y nos compartió sus vivencias, cómo han estado en España abriendo senderos a la paz, generando iniciativas de ley que en España se consideran impulsos a la mediación. Vamos a escucharla. Pues mira, verá, fíjese que España es uno de los países donde más ha tardado en implementar la Ley General de Mediación Civil y Mercantil, puesto que desde la Unión Europea, ya por los años 80, 90, ya se intentaba, digamos, recomendar a el resto de los países de la Unión Europea para que implementen, si es posible, en sus legislaciones la mediación. En un principio, pues la Unión Europea recomendaba, hasta que con la publicación del correspondiente decreto se impuso obligatoria que exista en cada país de la Unión Europea una ley que regule la mediación en el ámbito civil y mercantil. Es por ello que en España lo cierto es que tardamos un poquito más. De hecho, fijaros que nos sancionaron por hacer la ley un tanto más tardía de lo que el plazo que se ha estipulado, y fue publicada en el año 2012 con la correspondiente norma 5/2012 del ámbito civil y mercantil. No obstante, en el ámbito familiar, que ya existía en cada comunidad autónoma, concretamente en Valencia y Cataluña, eran pioneras en el ámbito familiar y en introducir la mediación, asimismo, en este sentido. Por lo tanto, la mediación familiar ya primaba antes incluso que esta Ley General 5/2012. ¿no? No obstante, como ya os digo, esta ley pues tardó en publicarse, pero finalmente así se hizo y se impuso la mediación civil y mercantil, como ya os digo. Obviamente, bajo el prisma de la voluntariedad que contiene la mediación, no se impuso de manera obligatoria, obviamente. Esto se hizo, como el propio principio lo rige, voluntario. De ahí que desde España intentemos impulsar la cultura de la mediación, eso sí, siempre respetando este principio de la voluntariedad en la mediación. En este sentido, a lo largo de desde 2012 hasta aproximadamente 2019, se intentó a través de muchísimas instituciones de mediadores, asociaciones, fundaciones, para hacer ver a la población la verdadera importancia que tiene la mediación. De ahí que en 2019
si no me equivoco, se creó un anteproyecto de impulso a la mediación donde se pretendía, fijaros qué interesante, que haya, no es que la mediación sea obligatoria, sino una fase explicativa, que llamamos fase informativa obligatoria para interponer la correspondiente demanda civil posterior, ¿no? Pero no en sí aplicar la obligatoriedad en mediación, es decir, si no vais a mediación no puedes seguir con el proceso, no, sino la fase explicativa, simplemente entender qué es la mediación. Y posteriormente las partes podrán tomar la decisión. Fijaros, yo formo parte de una asociación joven, que es la Asociación de Mediadores Internacional de Mediación de Conflictos, de mediadores, que nos estamos uniendo juntos para crear fuerza y promover la cultura de la mediación. Y lo cierto es que aunque seamos jóvenes en este gran proyecto, está dando frutos. ¿Por qué? Porque estamos dando investigaciones, estamos dando seminarios, estamos promoviendo y agitando todo el país, haciendo ver la importancia que tiene esto, ¿no? Y sobre todo los que son abogados. Muchas veces propios abogados no lo ven. No ven la eficacia que tiene realmente la mediación. Entonces, estamos creando también desde el Colegio de Abogados, por ejemplo, de Madrid, que tiene una sección de métodos alternos, y a través de esa también sección tan importante se está llevando a cabo muchísimos talleres, jornadas, implementando la mediación. Y para hablar del papel de los jóvenes en la pacificación de nuestro país, estuvo con nosotros Eduardo Olea, que desde Puebla nos platicó cómo los jóvenes construyen paz hoy en día. Vamos a escucharlo. En primer lugar, me parece que el gran reto que tenemos como juventudes es poder involucrar a más compañeros, a más compañeras, pero sobre todo poder compartir esta visión respecto del objetivo que queremos lograr. Uno de los grandes retos, y hablo desde mi experiencia en el tema evidentemente de pacificación, fue poder ubicar cuando ya entendía la paz, con base también en la experiencia, pero también en conocimiento respecto de qué significa paz, ¿no? Porque al final del día me parece que todos pacificamos, desde el hecho de saludar, de dar los buenos días, de platicar, de ayudarnos, eso es pacificar. Pero cuando identificamos que estamos haciendo acciones concretas de paz positiva y que respecto de eso tiene un impacto en la sociedad. Entonces, en primer lugar, me parece que es ubicar cuál es nuestro equipo, quiénes son las personas que nos dan esa fortaleza como juventudes. El INEGI en 2019 decía que había aproximadamente 30.6 millones de jóvenes, entre 15 a 27, 28 años. De esos 30 millones, ¿cuántos conocen qué significa paz? Y sobre todo, cómo compartir en ese sentido el tema de la paz. Entonces, me parece que ese es el primer reto, poder ubicarnos en qué momento o en dónde estamos respecto de qué significa la cultura de la paz y sobre eso, cuáles son esas acciones que pueden influenciar a otros a compartir y sobre eso a cambiar la realidad social. Y en un segundo lugar también me parece importante el tema de la participación juvenil y respetar la participación juvenil. Desafortunadamente al día de hoy seguimos creyendo que ser joven tiene que ver con un sinónimo incluso a veces de falta de conocimientos, falta de posibilidades, falta de criterio, cuando a veces no es así. Me queda claro que sí puede haber un tema de experiencia, evidentemente porque apenas estamos entrando y estamos adentrándonos al mundo evidentemente profesional, pero al día de hoy los jóvenes, las nuevas generaciones traen una versión y traen un chip idealizando evidentemente cuál es su responsabilidad en el círculo social. Es decir, entramos ya en un punto donde las juventudes sabemos que nuestra participación es fundamental para cambiar la realidad social de la violencia, para cambiar la realidad social de la desigualdad en nuestro México. Entonces, cuando ya ubicamos que las juventudes están conscientes de que su participación es fundamental, tenemos que arroparlas y tenemos que ayudarlas a impulsarlas para que el día de mañana podamos generar estos proyectos. En el caso concreto de la pregunta, me parece evidentemente que es ubicar quiénes son nuestros pares, cuáles son los grupos o los puntos en primer lugar donde tenemos que empezar a trabajar. Es decir, si yo soy de Puebla, pues evidentemente tengo que empezar con un pequeño grupo que ataque los primeros problemas y los primeros síntomas de la violencia
por poner un ejemplo, para empezar entonces a hablar acciones positivas. Y ya una vez que vemos que eso funcione, ya una vez que vemos que eso se está trabajando, entonces sí, empezar a expandir el equipo y empezar a compartir experiencias y a respetar también experiencias de otros lugares, ¿no? Porque también la paz se funda en el respeto a las ideas, en el respeto a la diversidad de conocimientos. Es momento de irnos a nuestro último corte de estación. Les pido por favor que no se vayan. Quédense con nosotros. Regresamos en breve. Les agradezco que continúen con nosotros sintonizando la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. En esa radio 97.3 FM estamos en Senderos a la Paz. Ya estamos en nuestro último segmento y quiero compartirles que nuestra radio comunitaria, como un servicio a la comunidad a la que nos debemos, tenemos el espacio Alerta Hoy por Mí, donde puedes hacer el reporte de las personas desaparecidas o extraviadas y que transmitimos todos los días, lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde a través de todas nuestras redes sociales. Si requieres de este servicio, no dudes en llamarnos a cabina al 5522-2801-33. Continuamos con nuestro último segmento y hoy dimos un pequeño recorrido por los primeros 25 senderos a la paz, un camino que empezamos a recorrer. Gracias por estar. Les agradezco de manera infinita que nos estén escuchando y que cada vez sean más personas interesadas en esta temática. Ya estamos prácticamente en el último segmento de nuestro programa y quiero comentarles que también estuvo por aquí desde Argentina Leonardo Otarán, que nos vino a comentar sobre el gran Tercer Congreso Americano de Mediación, Diálogo, Derechos Humanos y Democracia, donde nos compartió el gran reto que tienen en este evento y la importancia que este tiene para la difusión y fortalecimiento de los mecanismos alternos de solución de conflictos en América. Vamos a escucharlo, no se vayan. Sí, la verdad que lo has mencionado muy bien. Ese es uno de los objetivos que tenemos dentro de la Fundación y por el cual también nace el Congreso Americano de Mediación, que es justamente promoverla en los diferentes ámbitos. En la Fundación hemos desarrollado programas que no son solamente para abogados, sino que es para las diferentes personas y profesiones que puedan insertar todos estos métodos de gestión de conflictos, también llamados métodos adecuados de gestión y resolución de conflictos o participativos. Y el Congreso Americano justamente viene a reunir a los máximos exponentes, no solamente de América, sino también de todo el mundo, que vienen a visibilizar cuál es el trabajo que hacen día a día en esta construcción de paz. Es así justamente que el Congreso Americano viene a plasmar uno de los grandes objetivos que tiene la Fundación de cómo poder trabajar en estos ámbitos y en el día a día en esta gestión de los conflictos. Así que ese es uno de los principales motivos. Nosotros de la Fundación venimos trabajando justamente con los jóvenes, con un programa que abarca desde los 15 a los 18 años, donde creemos y estamos convencidos de que es una forma fundamental de empezar a debatir los asuntos que nos interesan de forma adecuada, con argumentos y no desde las posiciones. También lo hemos realizado en el ámbito deportivo, particularmente una de mis grandes pasiones, ¿no? En todo lo que es la gestión gestión y resolución de los conflictos. Y así hemos ido abarcando. Hoy por hoy el Congreso Americano se constituyó en un espacio donde han intervenido, por ejemplo, en el segundo Congreso, más de 120 disertantes de diferentes organismos nacionales, internacionales y también de la sociedad civil, donde han volcado todo su conocimiento. Y para bien y para mal, esta pandemia que nos ha cambiado la vida a todos, también a los que estamos en este ámbito nos ha ayudado, nos ha obligado, si se quiere, a reconvertirnos, y es por eso que el Congreso tenía una doble modalidad de ser presencial y virtual, pasó a ser totalmente virtual el año pasado y como va a ser este año. Es algo que vino cuando se introducen los métodos, tanto en Argentina como en la gran parte de Latinoamérica, se lo llamó métodos alternativos, ¿no? Porque era en teoría algo que venía a darle una solución
que siempre hacemos los seres humanos. Bueno, como decías vos, soy abogado, entonces estamos acostumbrados a que las personas tercericen el conflicto, que recurran a un profesional que no está mal en el sentido de asesorarse, pero nosotros de la Fundación estamos convencidos y hemos trabajado mucho en este concepto de no tercerizarlo, que la persona se haga parte de este conflicto, parte de esto que le aqueja, que realmente le molesta, y trate de gestionarlo y por qué no llegar a un acuerdo. Entonces, por ahí decimos a modo de eslogan que bueno, estos los métodos adecuados, participativos de gestión de conflictos, lo primero, y si eso no resulta, después de pasar por un proceso de negociación y posteriormente mediación, ahí recurrir, ¿no?, a la vía judicial, y que este tercero lo pueda resolver. Y también no quiero dejar de lado la importante participación del magistrado Sergio Valls, quien es director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, que nos viene a invitar y hacer uso de los servicios de estos centros estatales y sobre todo del centro estatal que se encuentra en Ciudad Nezahualcóyotl para contribuir a la pacificación del Estado. Y déjenme decirles también que nos dio a conocer una gran novedad. Ahora en el Centro Estatal de Mediación también se puede hacer la modalidad virtual. Vamos a escucharlo. Mira, más allá de venirte a dar acá definiciones teóricas o qué dicen las leyes o qué dicen los libros, te lo voy a decir como a mí me gustaría que me lo hubieran explicado cuando estaba estudiando, o como me gusta explicárselo a mis tías chapanecos, a mis tías allá en Tuxtla y en Pichucalco, que es donde tengo mucha familia en Chiapas. La mediación y la conciliación son métodos alternos de justicia, de solución de conflictos. Esto de alternos a mí no me gusta mucho, más bien son métodos adecuados para solucionar un gran número de conflictos. ¿Qué conflictos? Pues todos aquellos que se dan entre particulares, entre personas, al interior de una familia, esos conflictos en los que tienen que ver derechos que tú puedes allanarte, que puedes renunciar a estos derechos, derechos que puedes convenir o que puedes negociar. Esos son los casos que debemos resolver a través de estos métodos adecuados de justicia. Lo que estoy diciendo es que no todo debe de irse a un juzgado. Es más, son muy pocos los problemas que debemos de resolver en los juzgados, porque si bien nuestra Constitución dice que la justicia es gratuita, déjame platicarte, Verónica, a ti y a tu auditorio, que la justicia en los hechos no es gratuita, porque es muy caro. Los abogados, porque es muy caro. Las publicaciones, los edictos, las fotocopias, los transportes. Entonces, pues dejemos de decir las cosas que no son. Vamos a decir las cosas como son, ¿no? Y en términos jurisdiccionales, muchos problemas, además de que nos cuestan mucho dinero, nos cuestan mucho tiempo en solucionarlos, y lo más importante, Verónica, nos cuestan mucho desgaste emocional y físico. Nos enfermamos muchas veces por los problemas y al final del día no estamos solucionando el conflicto. La mediación lo que te ofrece es un espacio para que enfrentes tu conflicto, para que lo hables de frente, para que perdones si hay que perdonar, para que aceptes si hay que aceptar, y para que veas hacia el futuro. No hacia el pasado de lo que pasó, de que tú tuviste la culpa, no, hacia el futuro. Porque la mayoría de nosotros tenemos familias y tenemos que pensar en nuestras familias a la hora de enfrentarnos a un conflicto. La mediación es, pues, la manera de solucionar los conflictos sin irte a un juzgado. Hacerlo sentado en una mesa, a través del diálogo, a través de la paz, como tu propio lo dice, caminando por estos senderos hacia la paz a través de una sesión de mediación. Y por último, además de hacerles un gran reconocimiento al trabajo que están realizando desde el Centro Estatal de Mediación del Poder Judicial en la región oriente de nuestro estado, tuvimos la gran visita del director regional, Pedro Guerrero, y las mediadoras de Nezahualcóyotl, Rocío Vázquez López y Patricia Sánchez Salgado, quienes nos vinieron a compartir sus experiencias en la mediación, pero sobre todo a reconocer que los nezahualcóyotlenses tienen un gran espíritu pacificador y son personas comprometidas no solo con la paz, sino con el cumplimiento de los acuerdos
del resultado que tienen a través de la mediación en los centros estatales de mediación. Y también aquí cabe mencionar que ellas, siendo de Nezahualcóyotl, reconocen el trabajo, están con un gran compromiso con la gente de Nezahualcóyotl y también nos invitan a que hagan uso de los servicios que ofrece el Centro Estatal de Mediación de la región Oriente, fundamentalmente del municipio de Nezahualcóyotl. Acompáñenos. Fíjate que la ONU ha establecido la cultura de paz, y en esa cultura de paz señala pues el entendimiento, las buenas prácticas y la solución pacífica de las controversias. Eso es a nivel internacional, por así decirlo, pero en la localidad, por supuesto que caben muy bien los mecanismos alternativos. Por supuesto que es uno de los centros. Te puedo decir que en el primer trimestre del año, NESA es el tercer centro con mayor afluencia de ciudadanos que solicitan los servicios de mediación. Y por supuesto es uno de los centros que más convenios produce, precisamente derivado de esta práctica. Y se entiende que las personas que participan en la mediación y la conciliación, entre muchas otras bondades y ventajas que tienen, es aprender a construir paz. Es decir, a que juntos, a través de un diálogo asistido por un experto en gestión de conflictos, se entiendan y hombro a hombro puedan construir una solución a una situación que les aqueje, y que esa solución los deje satisfechos y entonces regresen a su vida cotidiana, pero ahora en el entendido que juntos, y que solo así, solo pensando en el otro y en la actitud que uno tiene, puede construir paz y puede tener una mejor calidad de vida. En el Centro de Mediación de Nezahualcóyotl, los conflictos más comunes que se llegan a atender, Vero, son conflictos relacionados con las cuestiones familiares, es decir, pues lo que deriva de la decisión de vivir una relación de pareja, ya sea de manera formal o informal, y pues bueno, la consecuente situación de tener hijos, después lamentablemente pues la separación de los padres y finalmente pues el hecho de poder determinar quién conservará la custodia de los hijos, cuál será el régimen de convivencias, cómo se van a sufragar las necesidades alimentarias de los hijos. Yo pudiera hablar de porcentajes, pudiera decir que es un 90% de los asuntos que llegan al Centro de Mediación y Conciliación, los asuntos familiares. Pero mira, tenemos la mayoría de las personas que lo reciben de una buena manera, tan es así que puede recibir o pueden iniciar un procedimiento ellos mismos directamente o puede ser derivado de un juzgado. Pero la mayoría, la mayor parte diríamos, son que las personas mismas acuden al centro de mediación y abren su expediente, inician su proceso, porque otras personas, como nos comentan, solucionaron a través del centro de mediación y nos dicen, o nos participan, que ellos no quieren irse a un juzgado, que lo quieren resolver de manera pacífica y a través del diálogo, quieren platicarlo, lo dicen ellos así, y por muchos aspectos, como bien lo dijo Rosy, como la mayoría de los asuntos que llegan a NESA son familiares, creo que concientizan que pues van a seguir teniendo una relación de padres y que no quieren terminar mal. Con sus palabras de ellos que así lo expresan, pues tienen toda la voluntad, diríamos, de poder iniciar un procedimiento. Creo que son las menos personas que no quieren participar, pero sí los de NESA, podríamos decir, una vez que escuchan el mensaje de qué son los mecanismos alternos ya cuando llegan y les hacemos conocimiento, cómo podrían resolver su conflicto. Ellos tienen la vaga idea, solamente dicen quiero platicar, quiero resolver, pero una vez que les participamos de la introducción, pues quedan más enamorados del procedimiento, pues tienen la esperanza, porque esa es la esperanza de que sí puedan resolver ahí y que no tengan que ir de un juez y desgastarse en todos los aspectos. Quiero agradecer a todas y a todos los invitados que han desfilado y que han caminado con nosotros por Senderos a la Paz, en estos 25 senderos que empezamos a caminar juntas y juntos, contribuido enormemente para poder empezar a generar una radio que difunda la cultura de paz. Y seguirán desfilando por este espacio
muchos más especialistas y muchísima más gente que ha contribuido a hacer cultura de paz. Y también agradecerles a todos y a todas ustedes que cada semana están formando parte de estos senderos y que caminan con nosotros para seguir abriendo más senderos en otras partes donde ustedes se encuentran. Gracias a todos y especialmente también a nuestro operador técnico que hace posible que cada semana estemos con ustedes. Te invitamos también para que sigas las transmisiones y la programación de Nesa Radio 97.3 FM, la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.